¿Cómo dice Aunque la no otra vez? parezca, el síndrome de Sjögren, que Sjögren reduce la cantidad de secreción a través de diferentes glándulas, ya como las glándulas salivales, a través de las glándulas de la lacrimosa. Entonces, cuando tiene síndrome de Sjögren y ya no tenemos pues, saliva, esto va a afectar en qué? En el proceso de masticación, el proceso de alimentación y en el proceso de capacidad de mezcla y la parte de la inmunidad, como habíamos aprendido anteriormente. Pero ahora que ya estamos dentro de la fase gástrica técnicamente, estamos justo en el intermedio, la motilidad, vamos a tener dos características: las contracciones peristáticas y las contracciones de segmentación. Las contracciones peristáticas, que el peristaltismo no es más que un proceso de contracción por detrás del alimento, del bolo alimenticio, del quimo, del kilo, como quieran llamarlo en los diferentes procesos, para direccionar el movimiento hacia adelante. Ya siempre va a ser atrás del alimento. Entonces, mientras que las contracciones de segmentación que ocurren en el intestino delgado y en el intestino grueso, también llamados las contracciones de mezcla, porque el contenido que tengamos en su diferente forma, vamos a hacer el proceso de mezcla para que el proceso de absorción, tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, sea un poquito más efectivo. Sí, su examen la próxima semana es complicado. La deglución va a ser uno de los aspectos más complejos que tenemos. ¿Por qué? Porque a partir de la formación del bolo alimenticio y con el estímulo del centro de la deglución en relación con el nervio trigémino, el nervio glosofaríngeo y el nervio vago, vamos a ver que la úvula es uno de los estímulos iniciales que podemos tener, en la cual cuando ya hacemos este proceso, que por ejemplo ahora ustedes pueden hacerlo solamente acumulando saliva y tragando la saliva, pues iniciamos todo este estímulo del centro de la deglución, en la cual esto es importante. ¿Por qué? Porque ya relacionado con la fase del peristaltismo, este estímulo va a estimular el peristaltismo a nivel del esófago, ¿ya? Por eso el proceso de la deglución es tan importante. Dicho en artículos relacionados con terapia intensiva, aquellos que se les hace nutrición parenteral, es decir, que se les da alimento a través de sondas y demás, tienen alteraciones referente a esto. Entonces sí puede crear un problema hacia adelante. Cuando salga de terapia intensiva o salga de terapia intermedia, pues el organismo va a tener que volver a aprender algo que ya sabía. Pero que no es tan sencillo. Es un artículo, bueno, se enfocan ahora en varios artículos los de terapia intensiva, porque por eso hay que empezar a progresar la dieta cuando el paciente se encuentra internado, ¿ya? El proceso de la deglución va a ser como si fuera una gran ola. ¿A qué nos referimos en esto? Cuando ya estamos en contacto con el bolo alimenticio, su formación del bolo alimenticio, esto nos va a poder ayudar a... El primer contacto que vamos a tener relacionado con el esfínter esofágico superior, pues va a empezar el primer estímulo para que podamos crear el peristaltismo a partir de esto, en la cual, como si fuera una gran ola, pues esto va a empezar a llevar el estímulo hacia abajo, que el peristaltismo va a seguir inclusive hacia el estómago, luego hacia el intestino delgado, el intestino grueso. Es decir, este primer estímulo sí es bastante importante. Según lo que ustedes han aprendido en anatomía, que creo que es con el doctor Vito, ¿cuáles son las funciones que tenemos en relación al esófago? Son tres. Transporte de alimentos. Ya, transporte de alimentos. Producción de moco o mucosa. Ya, producción de moco, mucosa y... ¿Qué? Pero eso sería Transporte. transporte. Ya, dentro de las funciones que tenemos es lo que decía su compañero: transporte de los alimentos, la secreción de moco y finalmente evitar que el alimento vuelva hacia la boca, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre regurgitar y vomitar? Que no sale hacia afuera, sino que mantiene su
¿Cuál? Esfínteres. ¿Cuál es cuál? El proceso de vomitar sería lo que sería el alimento ya consumido de la del estómago hacia afuera y eso es el sentimiento de ¿Qué animales regurgitan? La cabra. La vaca, la vaca. mayoría de camélidos regurgitan. ¿Ustedes pueden regurgitar? No, dicen que A las algunos serpientes dicen sí. también. ¿Qué? Las serpientes también. Con gastritis. Pero ustedes pueden regurgitar, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, no. No deberíamos. Sí podemos, pero no. Reflujo, sí, ya ves. A ver, dentro de la característica fisiológica, vómito en su característica es que es alimento con contenido gástrico, ¿ya? O sea, si ya ha llegado al estómago y va a su boca o hacia afuera, es vómito. Regurgitar es que no ha llegado al estómago, por si acaso. Entonces, en este sentido, vuelvo a preguntar, ¿ustedes pueden regurgitar? No, no pueden, porque tendrían la capacidad de cerrar el esfínter esofágico inferior y que no llegue al contenido gástrico, lo cual no se puede. Sentirían que tienen atorada la comida. ¿Por qué los camélidos, vacas y demás tienen la característica de regurgitar? Porque existe no es un estómago como tal, existe como una bolsa adyacente en la cual mantienen el alimento y en caso de que el alimento que no está bien procesado, o sea que no han masticado bien, regresa a la boca y lo vuelven a masticar. Por eso, cuando ustedes sienten que hay alimento que ha regresado a su boca y suponen que es regurgitar, en realidad es vómito en su boca, por si acaso, ¿ya? Así que... Y me lo por paso. eso, por eso hay que saber hasta aquí tienes que besar, por si acaso. Cuidado, te diga, ay, ¿cómo regurgitar? Entonces, no le crean a esa persona. En realidad lo que está ocurriendo es que hay apertura de los esfínteres y está vomitando. No es un impulso agresivo del vómito, sino que esa pequeña cantidad de alimento está volviendo hacia la boca. Muy asqueroso, pero bueno, por eso es importante saber las funciones del esófago. ¿Por qué? No, si haríamos lo que antes suponíamos de que el esófago solamente era para trasladar el alimento y ya, si tenemos residuos del esófago, tendríamos que colocar solo un tubo y ya, ¿no? Bajo esa lógica. Pero no se puede porque el peristaltismo, lo que les digo, la grándula, si colocamos un tubo, ya no va a llevar el estímulo del peristaltismo hacia el estómago. No hay secreción de mucosa, entonces se reduce la capacidad de reducir el pH del alimento y que no dañe severamente hacia el estómago. Y los esfínteres también son otro problema, ¿ya? Entonces, ya saben, técnicamente ustedes no tienen la capacidad de regurgitar, a menos que hay una hernia de hiato que puede aparecer, que esto es patológico por si acaso, hernias esofágicas, ¿ya? Que aquí sí se aloja alimento. Entonces este alimento con el peristaltismo sí puede volver hacia arriba. Eso ya es patológico por si acaso. Entonces no es normal que las personas tengan la capacidad de regurgitar por si acaso, ¿ya? No son camélidos, así que, o no son vacas. Entonces, si alguien les dice que tiene la capacidad de regurgitar, ¿qué es lo que en realidad está pasando? Está vomitando. Está vomitando en pequeñas porciones. ¿Por qué? Puede ser por mil causas, por si acaso. Entonces, dentro de las funciones del esófago, el movimiento del bolo alimenticio sí va a ser uno de los más importantes relacionados con el peristaltismo, pero todo esto se va a dar a través de las fases de la deglución, en la cual en una fase 1 vamos a ver todas las características anatómicas normales en relación con el paladar duro, el paladar blando y la epiglotis, pero una vez inicia el contacto del alimento o el bolo alimenticio con la epiglotis, vamos a ver que en la fase 2 la lengua va a forzar el alimento hacia atrás, se inicia un reflejo de deglución, el paladar blando se acciona hacia arriba para cerrar el acceso hacia la nasofaringe, para cerrar el acceso hacia la nasofaringe, y en la fase 3 vamos a ver que la laringe y el glosoideo se mueven hacia arriba y la epiglotis cierra el acceso hacia la laringe para que podamos aperturar el esfínter esofágico superior y esto nos permita que el bolo alimenticio vaya hacia el esófago y iniciemos una nueva fase que es
la fase gástrica, ya la fase gástrica. Hasta acá es la fase cefálica. El esófago es el punto medio entre estos dos. El esófago es la parte más importante que vamos a tener porque es el punto intermedio. Si tenemos alteraciones del esófago, que hoy por hoy yo creo que sí algunos van a tener, ¿por qué? ¿Por qué hoy por hoy pueden tener? ¿Qué tipo de alteraciones del esófago podemos tener? Hay una rara, creo que es alcalacio. No está rara la alteración, pero ¿por qué causas te podría dar calazo? Calosis. Yep. ¿A ustedes les podría dar alteraciones de la esófago? Sí, ¿por qué? Alteraciones principalmente relacionadas con los esfínteres. Varices esofágicas. ¿Por qué tendrían varices esofágicas? No te digo que no, pero ¿por qué? Cabeza medusa. ¿Qué? Cabeza medusa. Que no se me gusta. ¿Por qué a ustedes les puede dar varices esofágicas? ¿Por qué? Por cirrosis, cirrosis hepática. Sí puede. Claro, pero por la edad no debería, a menos que no sé que estén tomando alcohol en lata. Que al momento de construirnos un chicle o una menta, estamos haciendo que hay un transporte, pero sin un. Allá, un falso mito de lo que alguna vez sus madres o sus padres están diciendo, ahora les voy a explicar eso ahora que vamos a estar en fase gástrica. Chichistes. En realidad, ¿cuál es el problema del esófago? Como solo tiene la capacidad de secreción de mucosa y no de bicarbonato, el problema es que pHs demasiado ácidos o demasiado alcalinos no los puede neutralizar. Entonces, ¿qué pHs alcalinos podríamos tener? Por ejemplo, la gasolina, hay algunos ahora que tienen el problema de la gasolina acá, exacto. Cuando tú absorbes sorbos mecánicos a través de un tubo, te van a quedar residuos hacia la parte esofágica, entonces esto va a dañar el esófago. El consumo de alcohol metílico, pues igual está relacionado. Por eso les decía, para llegar a una lesión hepática tendría que estar tomando alcohol en lata, como para suponer que tiene cirrosis y una lesión esofágica también, ¿no? Por la edad me refiero. Ya cuando llegan a 40 años y sean especialistas y su hígado lleno de más, entonces ahí tiene sentido, ¿verdad? Porque desde el primer semestre han empezado y no han parado hasta sus 40 años, entonces en ese caso ya, pero sí sería medio raro. Tengo 20 años. A esta edad tengan alteraciones esofágicas, a menos que tenga que ver con el consumo de cosas con un pH muy ácido o un pH muy alcalino. Toxina. Lo alcalino daña muy severamente la mucosa gastrointestinal, por si acaso, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en esto. Entonces, por ejemplo, hay un líquido que se le pone a la batería, igual, si eso llega al esófago, va a hacer estragos, en la mucosa. Entonces, todo lo que está relacionado, porque los queridos mecánicos no sé por qué son tan rústicos y usan su boca en vez de utilizar tubos de absorción manual, que cuesta 30 bolivianos o mucho creo, siguen utilizando su boca. Pues sí he visto varios pacientes que tienen estas alteraciones que característica son mecánicos, entonces es un problema en realidad con el rubro también. En el caso de los médicos, que sean alcohólicos, muy típico, pero ya sí hay alcohólicos en la medicina. No, hombre. Entonces, la última fase sería que todo el contenido con el peristaltismo vamos a aperturar el esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Entonces, aperturamos el esfínter esofágico inferior y estamos en una siguiente fase. ¿En qué caso podríamos tener un megaesófago? Chagas. Bien, chagas. Ustedes pueden tener chagas quedándose aquí o quedándose en Perú. En teoría se podría, aunque ya hemos cambiado esa regla, creo. Hasta el anterior semestre, culpen a los que estaban en sexto del anterior semestre, hacíamos viajes de extensión que nos quedamos un día o dos. Ya no se Creo que puede. la última vez nos hemos quedado 2 días, no viajan.
Ahora van a ir a lugares que es ida y vuelta, entonces solo usan repelente y no creo que se enfermen de nada. Así que Sí. mala suerte. Muy buena los de sexto por ¿Qué han hecho? portarse mal. Embarazos. Ojalá que no, pero bueno, si sí sucedió, Aborto. ni modo. A ver. Entonces, el esófago, el problema es que es muy lábil, ¿ya? Es muy lábil el esófago y cualquier daño que tengamos a nivel del esófago, fisiológicamente hablando, afecta ciclos, ¿ya? Por eso la fase cefálica es tan importante en todas sus características hasta la parte del esófago. Si altero la parte cefálica, voy a alterar la fase gástrica, que obviamente se llama fase gástrica porque el órgano principal relacionado con esta fase es el estómago, ¿ya? Entonces, aperturamos el esfínter esofágico inferior y en todo el contenido del bolo alimenticio en relación con el peristaltismo va a llegar a las células marcapasos que tenemos a nivel del cuerpo, en la cual estas células marcapasos van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque vamos a poder activar el peristaltismo para aperturar el esfínter pilórico o también iniciar la fase de mezcla, ¿ya? Entonces, al tener esta característica y iniciar la fase de mezcla, ya no se llama bolo alimenticio, que se llama quimo. Iniciamos con un nuevo proceso que es el quimo. ¿Por qué? Porque ahora la mezcla característica del quimo es totalmente diferente, ¿ya? Entonces, las células marcapasos que vamos a tener a nivel del estómago se van a ser muy importantes en relación con el contacto con el alimento, ¿ya? Lo que les decía en la anterior clase, si ustedes consumen jugos constantemente o tienen dieta basada en jugos, básicamente se saltan la fase cefálica, pero ahí no se detiene, o sea, en teoría pues no habría peristaltismo, pero el organismo en su infinita sabiduría tiene células marcapasos para cuando suceda eso, pues entre en contacto y finalmente podamos iniciar el proceso de peristaltismo y el periodo de mezcla, ¿ya? Así que dependiendo del contenido, esto es muy fundamental para que podamos entender cómo funciona, ¿ya? Por el cual llegamos a la parte gástrica y vamos a tener diferentes células en el lumen del estómago, ¿ya? En la cual tenemos las células epiteliales, que estas pueden ser importantes porque están relacionadas con el daño que se puede ocurrir a nivel de esta, las células de la mucosa cervical, las células G, las células T, las células principales y las células parietales, ¿ya? Entonces, las células de la mucosa cervical van a tener la característica de liberación de moco, ¿ya? Moco, mucosa, como quieran decir. Las células G tienen la característica de liberación de gastrina, las células D, bien, somatostatina, las células principales, pepsinógeno, ¿ya? Y las células parietales, que son las más importantes y se encuentran al fondo, ácido clorhídrico, ¿ya? Ácido clorhídrico. Entonces, dentro de estas características, es muy importante resaltar que las células parietales van a ser uno de los principales problemas que tenemos en relación con la cantidad de secreción de ácido clorhídrico, ¿ya? Que estas van a ser las encargadas de ácido clorhídrico. Creo que no lo he puesto acá. Les voy a mostrar la imagen del fisipato que tengo porque ahí estoy seguro que lo he puesto. Entonces, esta es la parte difícil, ¿cómo hacemos la formación de ácido clorhídrico? Que en su característica pues va a ser hidrogeniones más cloro. Entonces, a través del líquido intersticial vamos a tener diferentes procesos para llevarlo hacia la célula parietal, en la cual el CO2, porque supongo que han visto en la fisiología 1 las características del CO2 libre que tenemos. Entonces, este sí va a pasar hacia la célula parietal. ¿Para qué? Para la formación de hidrogeniones como tal, ¿ya? Entonces, en esta característica no solo tenemos la formación de hidrogeniones, también la formación del carbonato. ¿Qué bicarbonato va a ser muy importante dentro de la célula parietal con el líquido intersticial? Porque vamos a activar un contratransporte que va a llevar el bicarbonato del líquido intersticial y vamos a ingresar cloros en la célula parietal.
La bomba sodio potasio ATPase también va a ser muy importante en su relación para principalmente con el contratransporte de los hidrogeniones, que vamos a utilizar una bomba de bicarbonato y 2 hidrogeniones ya para ingresar potasio hacia la célula parietal. Entonces, la bomba sodio potasio ATPase, si bien la tenemos en casi todo lado, en esta sí tiene mucha relación para que los hidrogeniones pasen hacia la luz del canalículo, mientras que el cloro que tenemos en la célula parietal puede pasar a través de un transporte pasivo o desde el líquido intersticial igualmente puede ir hacia un transporte pasivo, ¿ya? Por el cual el cloro tiene mucha dificultad para ir hacia la luz del canalículo, pero la ósmosis va a ser uno de los procesos importantes que vamos a tener dentro de la célula parietal. Entonces, dicho esto, vamos a ver que en la luz del canalículo la mayor cantidad que tenemos de los sustratos, va a ser los hidrogeniones en 155 miliequivalentes y el cloro en 173 miliequivalentes, por el cual de acá vamos a tener la formación de ácido clorhídrico. Por el cual, una vez entendemos cómo funciona la secreción de ácido clorhídrico, vamos a ver que tenemos estímulos para mayor formación y liberación de ácido clorhídrico y factores inhibidores. Dentro de los estímulos, el nervio vago es uno de los principales que vamos a tener, en la cual la acetilcolina tiene la característica de estimular esta bomba de ATP hidrogenión potasio, en la cual esta va a estimular para que tengamos mayor formación y el ácido clorhídrico sea más ácido en comparación, ¿ya? Por el cual la acetilcolina en la estimulación de las células G, las células CP con la histamina, para la acetilcolina, la gastrina y la histamina tiene la característica de estimular a la célula parietal y tengamos mayor liberación de ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, esto es muy importante para tener mayor relevancia en las diferentes patologías que tenemos en relación con la parte gástrica. ¿Y cuáles van a inhibir? Las prostaglandinas y estimular las células D a través del nervio vago para la liberación de somatostatina. Como hemos aprendido hasta ahora, la somatostatina es el inhibidor por excelencia, ¿ya? Que acá es lo mismo, va a tener una característica de inhibición del ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué bien? El vaciamiento gástrico es muy importante entender cómo funciona. ¿Por qué? ¿A cuántos de ustedes, qué le dicen, les ha dado mal del puerco? O sea, han comido tanto y tan pesado que sienten que no pueden hacer nada y solamente quieren dormir. Eso es mal del puerco. A varios de ustedes en algún momento de su vida les ha debido dar por lo menos una vez, ¿ya? Entonces, ¿por qué se da el mal del puerco? Todo tiene una explicación fisiológica. El vaciamiento gástrico tiene que ocurrir en aproximadamente máximo una hora, dependiendo de la característica del alimento. Entonces, hay algunas sustancias o algunos alimentos que reducen el vaciamiento gástrico. Por ejemplo, el ácido, o sea, características ácidas de los alimentos, estimulan los quimiorreceptores duodenales, hace las hormonas gastrointestinales, la secretina, la colecistocinina y reduce el vaciamiento gástrico. Las grasas tienen la característica de estimular el péptido inhibidor gástrico y reduce el vaciamiento gástrico. Y los aminoácidos / péptidos van a estimular también el péptido inhibidor y la gastrina, por el cual reduce el vaciamiento gástrico. Entonces, recuerden la vez que más puerco han comido, o sea, todo eran grasas como tal, comida basura en general, sí sentían que estaba muy pesada la comida, ¿verdad? Y entonces, a partir de esto, tenemos una reducción del vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque a través del ácido clorhídrico va a tratar de digerir, el término correcto es digerir, de hacer la producción de mezcla y que tengamos una formación de quimo de una manera adecuada. Pero para llegar a esto, sí o sí tenemos que reducir el vaciamiento gástrico, ¿ya? ¿Cuál es otra de las características que reduce el vaciamiento gástrico? Pues el consumo de carne roja, ¿ya? ¿Alguna vez han debido a comer algún
lugar de parrilla, les han dado un buen pedazo de carne y sienten que están muy pesados, ¿ya? Eso es porque hay una reducción del vaciamiento gástrico. Entonces, no solamente tenemos que pensar en que, no sé, ayer me zampé, no sé, una hamburguesa doble de Burger King, entonces, y por eso, por las grasas, sí me he sentido súper pesado. ¿Ya? No solamente es por las grasas, sino que la carne roja, en su formación con aminoácidos, también tiene una relación de reducción del vaciamiento gástrico. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la reducción del vaciamiento gástrico puede afectar a la siguiente fase, que es la fase intestinal, ¿ya? Por eso se siente súper pesado. ¿Por qué? Porque también tenemos la necesidad de mayor uso de energía, porque estamos extendiendo esto. Entonces, es importante entender cómo funciona. ¿Pueden alterarlo de alguna manera ustedes, que en teoría por la edad no deberían? Sí, cuando comen demasiado pesado a partir de las 10 de la noche. Técnicamente, según la literatura, podrían comer pesado, muy pesado, hasta máximo 9 de la noche. ¿Por qué? Porque toda la fase cefálica, la fase gástrica, la fase intestinal van a llegar a un buen punto para que mientras duermas podamos hacer el proceso normal. Cuando ya es más allá de este horario, tenemos una reducción del vaciamiento gástrico. Esto es malo para nosotros. ¿Por qué? Porque al no haber vaciamiento gástrico, doctor, el ácido que secreta o que va a haber en el estómago podría perjudicar lo que es el cardias. no necesariamente, pero tenemos demasiada concentración de ácido clorhídrico, entonces coman súper pesado hoy tal vez, o el fin de semana, que supongo van a estar pensando en sus pecados, coman súper pesado y les va a dar pesadillas. ¿Por qué les da pesadillas? El estímulo a nivel de la secreción gástrica estimula otros potenciales de acción, entonces el dolor que sienten por la cantidad de ácido clorhídrico que están concentrados por la reducción del vaciamiento gástrico les puede llevar a una alteración del sueño. Por eso les da pesadillas cuando comen demasiado pesado. Ya no es una señal de que te están engañando o algo por el estilo. Deja de comer pesado en la noche y ya. No es una señal de que te soñan con perros y te van a robar, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Solo deja de comer pesado en la noche y vas a dejar de tener pesadillas. Fácil, ¿verdad? Entonces, es muy interesante esta parte, pero sí es difícil por si acaso. ¿Preguntas hasta esa parte? Tengo una hora todavía. Voy a acabar fácil intestinal, ¿no? ¿Preguntas? Antes de que pase a lo más complicado. Entonces, una pregunta, siempre me han dicho que el chicle produce gastritis. Ya, en realidad el consumo de chicle lo único que hace es que, como va por fases, la fase cefálica empieza a estimular el peristaltismo, porque en teoría, pues en algún momento vas a hacer el proceso de digestión, ¿no? En teoría. Entonces, lo que sí puede hacer no es que te dé gastritis, sino que un paciente que ya tiene gastritis tenga el estímulo de mayor cantidad de secreción de ácido clorhídrico, porque está preparándose para el alimento, entonces empeore su gastritis. No es tan, ¿por qué? Porque hay 4 causas de gastritis. Que la primera es infección del Listeria Helicobacter pylori, la segunda es por uso de medicamentos, principalmente relacionados con aires, la tercera es alimenticio, ¿ya? Y en ese alimenticio normalmente es alimentos no lavados de manera adecuada, verduras, frutas, alimentos demasiado grasosos o que estimulan mayor cantidad de secreción de ácido clorhídrico, que no es el chicle. Y el último y el más importante para ustedes es la hormona del estrés. ¿Ya? La hormona del estrés es una de las causas para secreción de ácido clorhídrico. Entonces,
Por eso cuando, no sé, no han comido y su pareja les empiezan a putear por su pareja porque te pregunta si fuera una cucaracha, me seguirías amando y vos no has comido porque el doctor Ordóñez pues no va a esperarlos a que vayan a comer. Entonces, en ese caso, el aumento del cortisol sí está relacionado con un aumento del ácido clorhídrico. ¿Qué hago si tiene infección por el Helicobacter pylori? Justo salió, ¿no? Para esta semana. Justo salió ayer las guías NICE, pero para el Helicobacter pylori. Y eso sí necesita saber. ¿Qué le doy? Antibiótico. ¿Ya? Antibiótico. No necesito que sepan los antibióticos que se usan porque no están en ese nivel todavía. Si tiene un problema por uso de AINES, ¿qué hago? Evitar los AINES, doctor, y darle un... No es tan fácil, tal vez rotar otro medicamento, porque si es un paciente que tiene un problema inflamatorio crónico, no es tan fácil retirar los AINES. Entonces, tengo que ver alternativas. ¿Ya? Si tiene un problema alimenticio, dieta blanda y blanca es el tratamiento para estos pacientes, por lo menos un mes. Y si tiene estimulación por estrés, ¿cómo? Si tu pareja te supusiera, salías de pareja, dicho. Conseguir otra pareja, no sé qué tan buena idea es eso. Si una pareja te hace putear, otra adicional te va a hacer putear, ¿no? A eso me voy, o sea, es muy fácil decir dejar de estresarte, pero es que si es tu papá y tu mamá, no te puedo decir deja de tener papá y mamá, ¿no? Entonces, o si es tu amigo o amiga o quien sea, no te puedo decir deja de hablarle. Entonces, el estrés es muy relativo. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis colegas tienen gastritis, es una de las patologías que sí están presentes en los médicos, bueno, en personal de salud en general. ¿Por qué? Porque está relacionado con el estrés y la pésima alimentación que tienen. No les puedo decir dejar tu trabajo, no dejar de ser médico. Entonces, en el caso de ustedes va a ser lo mismo. Hay que reducir muchos factores de riesgo. Lo del estrés es muy relativo, muy relativo. Hay que reducir el estrés, sí, por supuesto, pero en algunos casos es medio imposible. Como van a ser colegas, supongo que el mejor consejo, si son casados, no tengan amantes. ¿Verdad? Por favor, no sean como la mayoría de mis colegas. Nunca sale bien. Dejen de verlo a David. Hay personas que consumen con deseo, pero no la mal. ¿Quién? ¿Por qué? Significa que tu organismo todavía tolera la reducción del vaciamiento gástrico, pero esto cambia, ¿ya? Cambia, porque mediante tengas más edad, el peristaltismo se reduce. Entonces, la reducción del vaciamiento gástrico hace demasiada cantidad de secreción de ácido clorhídrico, por eso a partir de los 30 años, pues la mayoría tiene gastritis. Entonces, ahora no hay problema, pero más adelante van a tener un problema. Dime. ¿Se podría volver a explicarnos la parte de secreción de ácido clorhídrico? De la ¿Esto? No. Tenían que prestar atención. Sí. Otro día. Entonces, vamos a tener tres partes: líquido intersticial, célula parietal y la luz del canalículo. Del líquido intersticial hacia la célula parietal vamos a tener la característica de que a través de un transporte pasivo pase el oxígeno, el CO2, perdón. ¿Por qué necesitamos el CO2? Porque en la combinación con el agua, como supongo han aprendido en fisiología respiratoria, vamos a tener la característica de formación de hidrogeniones y bicarbonato, que el bicarbonato sí es muy importante, igual en relación con la célula parietal, ¿ya? Entonces, sobre todo con la secreción de moco. Entonces, el bicarbonato nos va a ayudar a que a través de un proceso de contratransporte podamos llevar el bicarbonato hacia el líquido intersticial y el cloro en la célula parietal. Ahí el primer proceso. Cuando ya tenemos la formación de hidrogeniones, vamos a utilizar una bomba especial relacionada a hidrogenio en potasio, en la cual
esta va a tener la característica de llevar el hidrogenio hacia la luz del cananículo y el potasio ingrese hacia la célula parietal. Que ahí no acaba, este potasio va a ser muy necesario. ¿Por qué? Porque a través de la bomba sodio potasio TPA se va a pasar el líquido intersticial hacia la célula parietal y estemos en relación con la característica de llevar hidrogeniones hacia la luz del cananículo, por el cual el ingreso de sodio a través de un transporte pasivo sí es muy necesario. El cloro, su característica es que tiene canales iónicos específicos, que no necesita energía como tal, porque solamente lo puede atravesar a través de un transporte pasivo. Entonces tenemos gran cantidad de transporte de cloruro, por el cual en 1000 equivalentes, las dos características que tenemos es el hidrogenio en 155.000 equivalentes y el cloro en 173.000 equivalentes para tener la formación de ácido clorhídrico. ¿Ya? Así funciona ese proceso, y si así les estoy enseñando y les pregunto en su examencito, lo mismo me tienen que decir. Así que eso. Es mucho ya. Ya les he dicho que es alto. La fase gástrica es difícil. Son 70. No, esto sigue siendo fase gástrica. Fase gástrica, ahí es fase intestinal. ¿Tanto gástrica? Al menos tenemos clases, ¿no? Qué bien. Hasta donde alcance, y el lunes terminamos fase gástrica para su examen del mismo. No. Por práctica, un subtema. Pero por eso es fase gástrica. Pero mucho. Está bien. Fase cefálica van a tener hoy, fase gástrica. Entonces, los estímulos que vamos a tener para mayor cantidad de formación de ácido clorhídrico, o dicho en Constanzo, que el ácido clorhídrico sea más ácido, podemos hacer el estímulo a través de la parte parasimpática hacia la secreción de acetilcolina, hacia las células CCL para la liberación de histamina, o hacia las células G para la liberación de gastrina. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos la liberación de pepsinógeno? ¿De qué nos sirve el pepsinógeno? El pepsinógeno técnicamente está inactivo. En contacto con el ácido clorhídrico recién se va a convertir en pepsina. La pepsina sí tiene efectos, por si acaso. Entonces el pepsinógeno no hace grandes cambios en realidad en la fisiología gastrointestinal. ¿Ya? Cuando ya tenemos la formación de ácido clorhídrico y en contacto con el pepsinógeno, recién tenemos su forma activa, que es la pepsina. Igual está más adelante, pero les digo por si acaso. Entonces, ¿qué va el cuadro? Ese es un resumen de todos los estímulos y la parte de inhibición que podemos tener en relación con el ácido clorhídrico, pero hay algo adicional, que está fármacos que utilizamos, y por ejemplo está la bomba de inhibición de protones, que el principal es el omeprazol. Esto sí les digo por qué. El omeprazol actúa casi al final, no actúa como los otros fármacos para que no tengamos estímulo a través de la histamina, no tengamos estímulo a través de la acetilcolina. El omeprazol es una de nuestras principales herramientas, sí, pero el omeprazol es solamente para coadyuvar, no es un tratamiento como tal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, qué sé yo, si yo como mucho picante y tomo mi omeprazol, ¿estoy solucionando algo? No, entonces ahí ya es el problema. La bomba de protones va a hacer que reduzcamos la cantidad de secreción de hidrogeniones, pero no es la solución. ¿Ya? Y el omeprazol podemos utilizar hasta máximo un mes continuo. A partir del mes empieza a crear un déficit de absorción de vitamina B y vitamina D. Entonces hay que darle complejo B al paciente que está utilizando más allá del tiempo recomendado del omeprazol. ¿Ya? Eso lo sabemos hace tiempo, pero todavía hay colegas que dan omeprazol 3 meses. Entonces
Cada quien, ¿ya? Cada quien. Por eso es importante actualizarse. Entonces, si vamos a dar mucho tiempo a omeprazol, también vamos a tener que darle suplementos a esa pobre persona, ¿ya? Porque si no va a empezar con déficit de vitaminas. Entonces, ahí tenemos un nuevo problema. Por eso es importante conocer primero la fisiología para que incluso puedan aprender cómo funcionan los fármacos, ¿ya? Ese cuadro supongo les va a ayudar en algún momento. Entonces, solamente la fase gástrica estimula la secreción de ácido clorhídrico. No, la fase cefálica tiene una característica del 30% de estimulación de ácido clorhídrico, como a través de estímulos de olfato, gusto y acondicionamiento, en la cual el nervio vago va a estimular a las células parentales y a las células G para estimular la mayor cantidad de secreción de ácido clorhídrico. El olfato, a través de, como justo estaba subiendo mi laptop, los alumnos estaban viendo el plato del día de hoy que va a preparar gastronomía, o sea, los alumnos de gastronomía. ¿Cuánto vendes? Y bueno, al parecer a alguno de ellos les ha gustado el menú del día de hoy. Entonces, por ejemplo, si ustedes empiezan a oler la comida y huele delicioso, estimula el ácido clorhídrico, por si acaso. Y la vista también es importante, o sea, si ves un plato muy bien preparado, que no parezca vómito de perro o comida de perro, entonces también estimula para la cantidad de secreción de ácido clorhídrico. Algo que sí estoy de acuerdo con los de hotelería y turismo o gastronomía, la presentación sí es muy importante, porque fisiológicamente cambia también, ¿ya? O sea, si tu plato se ve como vómito de perro, no va a estimular el ácido clorhídrico, por si acaso. Así que chicos o chicas que quieran preparar algo para su pareja, procuren que se vea presentable, ¿ya? Porque así también vas a ver diferente, están relacionados. Ahí ya entra el acondicionamiento. ¿Cómo pueden tener acondicionamiento? ¿Ustedes tienen acondicionamiento? Sí, sí tienen. ¿Cuál es su acondicionamiento? A ver. Yo solo comía a las 12 de la Bien. Tienen periodos específicos de alimentación. Entonces, eso es acondicionamiento. Cuando, qué sé yo, en la práctica ya es las 12:15, algunos de ustedes ya empiezan con la secreción de ácido clorhídrico, ¿ya? Y tienen apetito. Entonces, eso es acondicionamiento. Que ya su organismo está acondicionado para que en cierto grado empecemos la secreción de ácido clorhídrico. El acondicionamiento se puede cambiar por si acaso. Por eso, por ejemplo, yo puedo hacer ayuno intermitente, ahorita estoy en ayuno intermitente, a las 11 creo que es. Creo que nos practicas a las 11. Bueno, ojalá no me desmaye. Si me desmayo no me van a tocar ustedes, por si acaso. Llaman a alguien que sabe. Tengo guantes, ¿no? ¿no? Tengo guantes, no se preocupen. Está prohibido que me toquen ustedes. Si me pasa algo, llamen a alguien que sepa hacer. Tengo que hacerle Glasgow. Entonces, como pueden ver, la fase cefálica importa porque altera la fase gástrica. Pero vamos a tener diferentes características de factores de protección y factores dañinos. Factores protectores, el bicarbonato. Por eso el bicarbonato que tenemos en la formación con el ácido clorhídrico también es tan importante. La que está relacionado con la secreción de moco, las prostaglandinas porque es un factor inhibidor, el flujo sanguíneo mucoso y el factor de crecimiento también porque son factores inhibidores de la cantidad de secreción de ácido clorhídrico. Mientras que factores dañinos que está relacionado ya para tener gastritis, que va a ser mayor cantidad de secreción de hidrogeniones y pepsina, ¿no? El pepsinógeno, infecciones por Helicobacter pylori, uso de AINES, el estrés, a través de la hormona del estrés, el tabaquismo y el alcohol, ¿ya? Por eso les decía, probablemente ustedes sí van a tener gastritis, es casi seguro que van a tener gastritis. Ya tengo ya. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían Helicobacter pylori? ¿Cuántos de ustedes han comido algún agachadito o algún cortito? Por ejemplo, lo de las tucumanas es un buen. ¿Cuántos de ustedes han comido ahí? Estoy casi seguro que todos ustedes han comido por lo menos una vez. Entonces, hay una probabilidad de que tengan infección de
por parte del pylori a través de esto, ¿verdad? Tienen un factor de riesgo. ¿Cuántos de ustedes usan medicación por su gusto? O sea, automedicación. ¿Cuántos de ustedes se automedican? Y estoy casi seguro que usan, ¿qué? Ibuprofeno, diclofenaco, paracetamol, que tiene menor cantidad de daño gástrico, pero igual entra de... Entonces, tienen un segundo factor de riesgo, porque mis colegas hacen exactamente lo mismo que ustedes. ¿Cuántos de ustedes están estresados? ¿Por qué? Si ser estudiante es fácil. Ser estudiante es muy sencillo. Yo cuando era estudiante disfrutaba la universidad, hacía todo, absolutamente todo. Estaba en el equipo de fútbol de acá en la universidad, estaba en la selección de fútbol, en el futsal, pertenecía a la sociedad insulino trópico de 500, si no, ese equipo. Hacía de todo, literalmente hacía de todo y tenía No, buenas es notas. otro de las Y células la pasaba boca. hormonas. Siempre andaba feliz. No sé por qué mis compañeros andaban tan felices. ¿Pedrito de glucosa eso? Pues no tenía estrés. No sé por qué se estresan. Yo he pasado lo mismo en la misma universidad que ustedes. Y mis docentes nos pegaban, entonces. Pero se pasaron. Eran otros tiempos. Y hasta donde yo recuerdo, a ninguno de ustedes los han debido pegar. ¿Con qué? ¿Con látigo? El Vito también me acuerdo. El doctor Vito, creo. El doctor Vito ya perdió su fémur, que está paralizado. Con los libros, con su libro. Ah, creo. Sabe que el libro es muy pesado. No, es su libro de él. Y uno de los principales problemas con mis colegas, tabaquismo y alcoholismo. El alcohol y el tabaco Tabaquismo, sí. estimulan la cantidad de secreción de ácido clorhídrico. Y Alcoholismo, además, alcohólico, digo. a diferencia de lo demás, daña también la mucosa. Entonces, si tú fumas y consumes alcohol, ¿qué va a pasar? Gastritis, inflamación en la mucosa gástrica. Por eso les digo, cuando sean colegas, probablemente lo mínimo que van a tener es problema gástrico, lo mínimo. Ya que tengan problemas psiquiátricos, eso ya es. Cristian. Ojalá que no, pero bueno, estadísticas. ¿Qué es lo peor que te puede llevar los procesos de gastritis? Úlceras gástricas, eso ya es severo. Cabeza de medusa. Ya a partir de la formación de úlceras gástricas se puede llevar a procesos cancerígenos, que ahí ya sería muy mala suerte, pero gracias a, y sí tiene que ver con esto, gracias a una investigación gringa que hicieron en México, hemos podido ver que la alimentación es un factor muy predominante para la parte de gastritis y la formación de úlceras gástricas, ¿ya? Entonces, en México, ¿cuál es el problema que tienen? Bien, la comida picante es un gran problema porque estimula la cantidad de secreción de ácido clorhídrico. A pesar de que todos mis colegas del Perú, Ecuador y México saquen sus artículos de que evita el cáncer esofágico y demás, si tú le echas picante hasta llorar y sudar, entonces no hay ningún factor protector. Lo único que haces es estimular la cantidad de secreción de ácido clorhídrico, y si ya tienes gastritis, tu gastritis es peor. Ya, por el cual, si alguno de ustedes tiene gastritis, no debería consumir comidas picantes ni demasiado condimentados como la comida hindú o la comida árabe. Estas están contraindicadas, por si acaso. Tienen que comer comida blanca y blanda. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Hemos visto también que afecta a la característica del peristaltismo. Esta es ya la fase final, hablando del peristaltismo, porque no es el final de la fase gástrica, pero hablando del peristaltismo, ¿cómo hacemos la apertura del píloro para ya pasar a una fase intestinal? Vamos a ver que tenemos generación de ondas, ya que vamos a dividir en una onda A, que tiene un primer contacto con el píloro, pero el píloro no se apertura, ya, por el cual este movimiento de mezcla hacia arriba, vamos a tener la generación de una onda B, en la cual en la combinación de esta onda A y esta onda B vamos a tener una apertura parcial del píloro, ya, por el cual empezamos a llevar el quimo hacia la parte intestinal, por el cual el píloro tiene un cierre parcial
para que con una onda mucho mayor en comparación, que sería una onda C y una onda D, tengamos la apertura definitiva del píloro. Entonces, acá tenemos la finalización de la fase gástrica, que ya hemos tenido los periodos de mezcla y finalmente la apertura del píloro, que esto ocurre entre 3 y 4 horas aproximadamente, ¿ya? Por el cual, ustedes que se alimentan, aunque no, ya estamos en inicio de mes, ¿no? Ya tienen economía otra vez. ¿Qué es ahí? Pero, bueno, no sé. O sea, Como economía. cuando tienen dinero, comen 4 o 5 veces al día, ¿no? Cuando ya están a final de mes, comen con suerte una vez al día. Entonces, lo que veo mucho es Maruchan. Eso de comen mucho a fin de mes. Es muy claro los estudiantes. ¿Sí ve? Ya, o sea, esas sopas instantáneas es su plato favorito para comer a la hora del almuerzo, porque sí, vale 5 pesos, creo. O 7 a lo mucho. 17. Ah, pero en mi época valía 5 diarios, una cosa. El suizo valía 30 centavos, creo. No, tampoco valía 50 centavos. Ahora está en 1.50. Sí. Bueno, ya dejé de comer muchas cosas hace ya un buen tiempo, no sé cuánto años. Entonces, tenemos la apertura del píloro finalmente, y todo este proceso de mezcla a nivel gástrico ocurre entre 3 y 4 horas. ¿Eso qué significa? Digamos, como a la hora del almuerzo, ¿a qué hora finaliza mi fase gástrica? O sea, la cantidad de secreción de ácido clorhídrico. A mediodía, digamos, 12:30 salen a comer exactos. Ya 3, 4 de la tarde va a acabar mi fase gástrica. Entonces, esto significa que mientras dura mi fase gástrica, sigo con secreción de ácido clorhídrico. Ya por eso te duele por horas el estómago cuando tienes gastritis y estás comiendo algo que no deberías comer. ¿Por qué? Porque así te pides tu omeprazol, de todas maneras sigue existiendo la cantidad de secreción de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque es parte de la fisiología. Eso tienen que entender mis colegas, porque después son ellos que están haciendo a mis pacientes. Y así ocurre la característica de peristaltismo a nivel gástrico, ¿ya? Más que todo relacionado con la característica de mezcla, más que de peristaltismo como tal, para la apertura del píloro. Uf, aquí viene algo difícil. No, ya no es. Ya va a ser hora ya. Tiene que comer. Sí. Se va a desmayar. Y vamos a tocar. Lo vamos a tocar. Lo más largo que he estado en periodo de ayuno, cuando trabajaba en el hospital, y por eso no trabajo en el hospital, es 18 horas, creo, sin comer. Entonces, que tal vez les va a suceder a ustedes. Así que, tal vez por necesidad es diferente, pero por trabajo es totalmente diferente que se ¿ya? O sea, en el hospital a veces estás tan ocupado porque ese era el día de las cirugías, que era mi culpa según mis colegas, porque yo soy distóxico y soy bastante distóxico. Nunca hagan turno conmigo porque no van a dormir. Esa es una regla cuando hacen turno conmigo, distóxico. Es una forma de hablar. Parto eutóxico es que es un parto normal, parto distóxico es un parto anormal, que todo puede salir mal. ¿Ya? Todo lo raro, lo peligroso ocurría en mi turno. Y llegaba el baleado, llegaba el que lo han apuñalado y está drogado, el parto gemelar que está expulsando, el que le ha tocado la conducción eléctrica y le ha dado un paro. Todo, sí, todo lo increíble sucedía en mi turno. Pero es que, o sea, yo aprendí mucho, pero no dormí mucho tampoco. Entonces, la noche de las cirugías fue que nos llegó 6 apendicitis al hilo. Era increíble, el cirujano me odiaba. Me dijo, yo no voy a hacer turno contigo.
No he hecho turno un mes con él, porque ya estaba harto, porque hemos empezado a 8 de la noche y hemos acabado 10 de la mañana la última cirugía. No, por eso no he comido, porque entré a las 8 de la noche y tenía que seguir haciendo mis historias y al mediodía recién comí, creo, o a la 1 de la tarde o 2. Por eso pasé 18 horas sin comer. Solo era a base de agua y nada más, para no deshidratarme más. Que tal vez entonces, depende de qué tan distóxico o tóxico sea. Distóxico normal está relacionado con mala suerte, entonces si ustedes tienen mala suerte probablemente sus turnos igual sean un fiasco, nunca van a dormir. Si tienen mala suerte y son eutóxicos, entonces sus turnos son tranquis. ¿Puedo adquirir la distosia? Supuestamente sí, no creo mucho en eso, pero si te metes con pareja casada te vuelves distóxico, dice. ¿Quién dice? Las licenciadas. Ah, Por eso les decía, ya que esté metiendo con pareja casada, que no venga a la emergencia. Entonces, porque sí, es medio raro. No le encuentro explicación lógica. Porque yo sí llegaba y se llenaba la emergencia. No entendía cómo funciona eso. Pero yo lleno la emergencia. Por eso también tengo hartos pacientes. Pero bueno. Es suerte, Es mala suerte, en teoría. Porque he visto todo lo increíble. He visto cómo sobrevivió un paciente que se le atravesó un tubo por el ojo. No sabíamos qué hacer porque no tenemos neurocirujano en ese hospital. ¿Cuál es el caso más traumático? ¿El más traumante? Ya, esa fue una película de terror, literalmente. Porque empezó mi turno y llegué un poquito tarde, que era a las 6 de la mañana que tenía que estar. Y llegué a 6:10 y lo primero que vi en la puerta era un charco de sangre que llegaba desde la cama de emergencias de ginecobstetricia y solamente vi a una paciente embarazada que tenía un corte de aquí a aquí y que seguía sangrando. Entonces de ahí me llamaron de emergencia para que vaya a pediatría a reanimar un neonato. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Su marido trabaja en las noches, pareja joven y demás, ha tratado de cambiar un foco, le pasó la corriente eléctrica. Ustedes por IP se han debido aprender que la quemadura eléctrica te puede llevar a una parada cardíaca. Le ha dado parada cardíaca a la señora, su suegra o alguien se dio cuenta, de ella ya no se podía hacer nada, entonces la ginecóloga hizo una apertura porque todavía había latido fetal en plena emergencia y como ya la paciente no estaba viva, pues fue una película de terror, literalmente eso, había tanta sangre y tanto descontrol y luego me culparon a mí porque yo he llegado y esa paciente ha llegado conmigo. Entonces, lastimosamente el pediátrico no sobrevivió, estuvo 3 semanas en UCI. Y hicimos todo lo que pudimos, pero el corazón estaba muy dañado por la corriente eléctrica. Entonces, así. Y eso era un día tranquilo. ya Para mí. soleado, sí. Un día tranquilo en mi turno. Es un problema porque tenemos que llamar a la policía y demás, porque es una muerte violenta de madre y pediátrico. Entonces, mejor consejo que les puedo dar: jamás tienen que morirse en sus manos paciente embarazada ni paciente pediátrico, porque legalmente en Latinoamérica representa muchas implicaciones, mucha investigación, porque tienen que investigar si ha sido un problema de la persona, ha sido un problema epidemiológico, ha sido un problema del médico. Entonces ahí investigan mucho. Nos han investigado un mes de esta situación cuando era la corriente del problema, entonces igual ha sido estrés por ese caso. Así que jamás tiene que fallecer en sus manos una paciente embarazada o un paciente pediátrico. Representa muchos problemas legales, Tienen que hacer hasta lo máximo posible. Por eso la ginecóloga abrió ese abdomen como si fuera Jason. Es que lo que yo vi, qué precisión de cirujano tenía la ginecóloga.
lo aperturó y sacó al producto de ese rato. No lloró, obviamente, el producto. Pero lo hemos reanimado y ha reaccionado recién. 3 semanas aguantó, el padre estaba deshecho, porque era su familia. Y estaba en 6º o 7º mes. Faltaban 2 meses. Y era su única familia del padre. Así es medicina, que hacemos. ¿Algo más? El 7 vecino. Qué bien, tengo 30 minutos. Uy, ya es hora, ya, no, las 10:45, mis 15 minutos para ir al baño. Prepararé mentalmente porque esto es muy largo. Sí. Prepárese nomás 30 minutos, sí. Para estar fino. Pero el lunes lo que avanzo igual entra su examen de miércoles, por si acaso. Pero ya es para el lunes. ¿De qué? De cómo se transforma la comida que ustedes consumen, cómo estimula el ácido clorhídrico la comida que consumen, cómo altera desde la fase cefálica hasta la fase intestinal, cómo incluso ciertos estímulos relacionados con el ácido clorhídrico nos puede llevar hacia el vómito. ¿Qué relación tiene con la vesícula? ¿Qué relación tiene con la bilis? ¿Cómo se forma la bilis? Las alteraciones que tenemos a través de la formación y la eliminación, características de bilis hepática versus vesicular, formación de cálculos, alteraciones en la formación de colesterol, triglicéridos y fosfolípidos, alteraciones de ácidos grasos libres, formación de glucosa hacia la formación de triglicéridos, formación de proteínas hacia la formación de aminoácidos, aterosclerosis, sarcopenia del obeso, páncreas exócrino. Esto es fácil intestinal, sí, esto ya es fácil intestinal. Hasta acá. ¿Es fácil? Esto ya es fácil intestinal. Ah, es fácil. Muchos hartos. Ahorita acabamos. ¿Cómo que no? No. Pero igual el lunes tengo que avanzar, igual entra en su examen. Fase gástrica entre todo. No iba a haber clases. El lunes hay clases. No, hoy día. Hoy, ¿por qué no? No ganó. El lunes avanzamos lo que queda y damos Pero puedo acabar el lunes todo intestinal. No. solo gástrica. Son 3 periodos, ve, tu conveniente. Este burro. Sí, no genera. Ah, claro, he actualizado mis diapositivas, por eso no lo conocía. ¿Estás cansado, Cristian? Glutazo, man. Por si acaso, en su examen, voy a poner la Eso. abdominal y ustedes tienen que saber Todo. cómo, claro, qué añadir, cómo explicar. Por eso Hito 3 es tan difícil. Pero en español, ¿verdad? Se supone que están en inglés 4, ¿no? Se supone. Entonces tienen un nivel de inglés adecuado. Es muy estas diapositivas, ¿no? Todavía no terminamos inglés. Pero ya están en inglés 4. No estamos. Wow. ¿Y ese es neuro? No, sí. Sí, terminan con esas fecales. ¿Cómo hacer? ¿Qué cambios te da en la formación de esas fecales? ¿Qué? Uy, gastos intestinales, están arruinados. Qué divertido. Ya saben, su nota que han sacado en Hito, réstele 5 puntos, esa va a ser su nota de Hito 3. Vaya. A menos que estudien, ¿no? Si estudian, les va a ir bien. Si no, no. El examen de hoy es esa la parte que nos hemos quedado de las papilas gustativas, de la lentita. Esas papilas gustativas. ¿Me puedo preguntar mil cosas? Literalmente. Por ejemplo, Pilas gustativas, glándulas salivales, ¿no? Sí. Ahí. Está
Lo que nos enseñó es parte gástrica. Fase cefálica. No, lo de hoy. Fase gástrica. ¿Qué?